La desaparición de los dinosaurios y en general la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno ocurrida hace 66 millones de años fue durante mucho tiempo uno de los grandes misterios de la ciencia. Seguro que al igual que yo, en algún momento has escuchado esta historia, que nos cuenta que los grandes dinosaurios se extinguieron cuando un enorme asteroide impactó a la Tierra a gran velocidad en lo que actualmente es la península de Yucatán, en México, lo que desencadenó una serie de eventos cataclísmicos que derivaron en la desaparición no solo de los grandes dinosaurios no aviares, sino también de muchas otras especies del Cretácico. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo sabemos que realmente ocurrió este impacto? ¿Cuál es la evidencia que se esconde detrás de esta hipótesis? Y es que hablamos de un suceso que tuvo lugar hace decenas de millones de años. ¿Cómo es posible que podamos determinar un suceso así con relativa precisión? Bueno, pues allí es donde la ciencia entra en acción. Mi nombre es Harold Jacobo y estás en Exprehistoria TV. Acompáñame a conocer la ciencia detrás de la extinción de los grandes dinosaurios no aviares. Te aseguro que esta es una historia de impacto, literalmente. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que en los últimos 500 millones de años, la vida en la Tierra ha atravesado por lo menos por 5 grandes eventos de extinción, conocidos como extinciones masivas, en los que la mayor parte de la diversidad biológica de nuestro planeta ha estado a punto de desaparecer. Uno de estos eventos fue el ocurrido hace 66 millones de años, conocido como el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno, llamado así ya que define el límite entre el periodo Cretácico de la era Mesozoica y el periodo Paleógeno de la actual era Cenozoica. Este evento de extinción es muy popular por haber sido aquel en el que se extinguieron los grandes dinosaurios no aviares. Pero no solo lo hicieron los grandes dinosaurios, sino también otros grupos como los pterosaurios, mosasaurios, plesiosaurios, amonites, belemnites, rudistas y desde luego una gran cantidad de flora. Se dice que alrededor del 75% de todas las especies pereció durante este evento de extinción, esto es, 3/4 partes de toda la diversidad biológica. ¿Qué pudo haber provocado semejante nivel de destrucción? Esta es una pregunta que los científicos se hicieron durante mucho tiempo, pero que hasta hace apenas unas cuantas décadas no tenía una explicación del todo certera. Ubiquémonos durante la primera mitad del siglo XX. En aquel entonces, la comunidad científica ya tenía conocimiento de que los grandes dinosaurios se habían extinguido hace 66 millones de años. O mejor dicho, ya tenían conocimiento de que hace 66 millones de años había ocurrido una extinción, puesto que así lo indicaba el registro fósil. El problema era que en aquel entonces no sabían las causas de esta extinción, es decir, no sabían qué la había provocado. Como podrán imaginar, numerosas hipótesis fueron formuladas con la intención de darle explicación a aquel fatídico fenómeno. Algunas de estas hipótesis incluían cambios climáticos provocados por eras glaciares o por periodos de vulcanismo intenso. También se llegó a hablar sobre la influencia de alguna supernova cercana que pudo haber tenido repercusiones negativas sobre la vida en la Tierra. Y desde luego, la hipótesis del impacto de un asteroide como el responsable de esta extinción. El problema para esta hipótesis era que hasta ese momento no se tenía prácticamente ningún tipo de evidencia que pudiese sustentarla, y es que en aquel momento no se había descubierto algún cráter que tuviera la edad adecuada y el tamaño suficiente como para poder acreditar esta hipótesis, de manera que hasta ese momento la extinción del Cretácico-Paleógeno continuaba como un gran misterio. No fue sino hasta finales de la década de los 70 cuando se realizaron 2 descubrimientos que dotarían de fuerza la hipótesis del impacto. El primero de estos grandes descubrimientos fue el realizado por un equipo de científicos conformados por el geólogo Walter Álvarez, su padre, el Premio Nobel de Física del 68, Luis Álvarez, así como los químicos Frank Azzaro y Helen Baud-Michael. Este grupo de científicos se puso a investigar los afloramientos correspondientes al límite Cretácico-Paleógeno,
El límite Cretácico-Paleógeno se distingue como una capa de arcilla presente en los estratos de la Tierra, que marca la frontera entre los periodos Cretácico de la era Mesozoica y el periodo Paleógeno de la era Cenozoica. Al analizar muestras de los afloramientos provenientes de diferentes zonas del mundo, este grupo de científicos se percató de algo muy extraño, y es que resulta que esta capa de arcilla tenía concentraciones de iridio muy superiores a las normales, según su propia investigación, de 30 a 160 veces superior al nivel normal. Y bueno, te estarás preguntando qué tiene esto de raro. Bueno, pues lo raro en sí es el iridio. Y no es que solo sea raro encontrarlo en esta capa de arcilla, sino que de por sí es muy raro encontrarlo en condiciones naturales. El iridio es uno de los metales más raros en la Tierra, y también es uno de los elementos más densos de la tabla periódica. El segundo más denso precisamente. Por lo tanto, que los científicos encontraran semejante cantidad de iridio impregnada en todos los afloramientos correspondientes al límite Cretácico-Paleógeno era algo muy extraño. ¿Qué pudo haber impregnado semejante cantidad de iridio sobre esta capa de arcilla? Esta capa de arcilla que en algún momento fue el suelo, el mismo que pisaron los grandes dinosaurios. Esta sin duda era una pregunta que no se salía de la cabeza de este grupo de científicos. Durante 1980, Álvarez y sus colaboradores publicaron los resultados de su investigación, en los que también formularon la llamada hipótesis de Álvarez. Esta hipótesis sugiere que un enorme asteroide fue el responsable de provocar la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años. Pero ¿cómo llegaron los científicos a esta conclusión? Pues la respuesta estaba en el iridio, y es que es bien sabido que el iridio, si bien es un metal sumamente escaso en la Tierra, muchos de los asteroides y meteoros que vagan por el sistema solar y que comúnmente golpean a la Tierra son ricos en algunos metales, entre estos el iridio. Es decir, que el iridio es un metal que se encuentra en abundancia en asteroides. De esta forma, los científicos llegaron a la conclusión de que lo único que pudo haber impregnado semejante cantidad de iridio sobre el suelo era una fuente externa, un asteroide. Mediante cálculos matemáticos, estimaron que el asteroide debió tener un diámetro de unos 10 kilómetros, y tras el impacto debió haber dejado un cráter de por lo menos 100 kilómetros de diámetro. Y lamentablemente, este seguía siendo el mayor problema para la hipótesis de Álvarez. ¿Dónde estaba el cráter? Es aquí donde entran los segundos grandes protagonistas de esta historia, dos geólogos de Pemex, Glenn Penfield y Antonio Camargo. Casi a la par de los trabajos realizados por Álvarez y colaboradores, este par de geólogos, trabajando para la empresa Pemex, descubrieron algo en la península de Yucatán, que seguro ya sabes lo que es, el famoso cráter de Chicxulub. Pero antes un poco de contexto. Durante la década de los 50, Pemex había estado realizando sondeos frente a las costas de la península de Yucatán, con la intención de encontrar yacimientos de petróleo que pudiesen explotar. Lamentablemente para Pemex no encontraron petróleo en la zona, pero lo que sí encontraron fue una estructura geológica que en un inicio interpretaron como el cráter de un enorme volcán. Y dado que no se tenía mucho interés científico en explorar el cráter, este permaneció identificado de esa manera durante prácticamente 20 años. Sin embargo, Glenn Penfield y Antonio Camargo volvieron a revisar los datos de los sondeos realizados en la década de los 50 y tras un análisis minucioso encontraron algunas anomalías gravimétricas que los hicieron pensar que aquella estructura geológica no era el cráter de un volcán, sino el cráter del impacto dejado por un enorme asteroide. Interesados por este descubrimiento, se pusieron a investigar con mayor profundidad este cráter y determinaron que tenía un diámetro de unos 180 kilómetros y tenía una edad de 65 millones de años. Tenía la edad y el tamaño adecuado como para poder explicar la hipótesis formulada por Álvarez. El problema fue que el descubrimiento del cráter de Chicxulub en realidad no llamó mucho la atención de la comunidad científica. Durante 1981, Penfield y Camargo presentaron su descubrimiento en una conferencia a la que muy poca gente asistió, de manera que el descubrimiento llamó poco la atención de la comunidad científica. Y lo irónico de todo esto era que prácticamente durante toda la década de los 80s, la comunidad científica estaba vuelta loca buscando al candidato perfecto como para poder demostrar la hipótesis de Álvarez. Estaban buscando un cráter de impacto que pudiese acreditar, o mejor dicho, comprobar la hipótesis de Álvarez.
sin saber que Penfield y Camargo ya habían descubierto este cráter. El interés por este tema era tan grande que durante toda la década de los 80s se publicaron más de 2000 artículos científicos sobre este tema. Sin embargo, el descubrimiento del cráter de Chicxulub también pasó desapercibido durante prácticamente toda la década de los 80s. Y es que lamentablemente Álvarez y sus colaboradores no tenían conocimiento del descubrimiento realizado por Penfield y por Camargo en la península de Yucatán. De la misma forma, Penfield y Camargo no tenían conocimiento de la hipótesis de Álvarez, ni del iridio encontrado en los afloramientos correspondientes al límite Cretácico-Paleógeno. Algo increíble. Y es que, ¿cómo es posible que dos descubrimientos tan grandes como estos pasen desapercibidos entre sí durante prácticamente toda una década? Pero no podemos culpar de todo a la comunidad científica. En aquellos días, la información no fluía tan rápido ni tenía el alcance que tiene actualmente. El Internet, como actualmente lo conocemos y utilizamos, no existía, y la información fluía a través de diferentes medios. Así las cosas, y el famoso cráter de Chicxulub fue ignorado durante prácticamente 10 años. En algún momento de la década de los 80s, Glenn Penfield leyó la hipótesis de Álvarez, aquella publicada en 1980, y le escribió una carta a Walter Álvarez en la que le manifestó su descubrimiento realizado en la península de Yucatán. Lamentablemente, por alguna razón desconocida, Walter Álvarez no respondió a esta carta. No sería sino hasta la década de los 90s cuando por fin ambos descubrimientos se pudieron concatenar. El descubrimiento del cráter de Chicxulub llegó a oídos del científico planetario Alan Russell Hildebrand, quien se puso en contacto con Penfield y con Camargo, quienes unieron esfuerzos para investigar a mayor profundidad el cráter. Tras encontrar nueva evidencia, por ejemplo, la presencia de un anillo de cenotes que se extiende alrededor del cráter, que por cierto es uno de los mayores atractivos que hay cuando se visita la península de Yucatán, este grupo conformado por Penfield, Camargo, Hildebrand y otros, publicó un artículo en 1991 en el que describieron el cráter y por fin pudieron concatenar la hipótesis de Álvarez con el descubrimiento del cráter de Chicxulub. En este artículo de 1991 fue donde se nombró al cráter como cráter de Chicxulub, en honor a un pueblo que se encuentra ubicado dentro del cráter. Y si te preguntas por qué el nombre, como dato curioso, en algún momento Glenn Penfield confesó que la razón de haber nombrado al cráter como cráter de Chicxulub fue para que los académicos y negacionistas de la NASA que habían desestimado la existencia del cráter en la península de Yucatán tuviesen dificultades para pronunciarlo, dándoles una pequeña lección a su manera. De esta manera fue que nació la teoría que nos explica cómo se extinguieron los dinosaurios, o mejor dicho, que explica la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. A esta teoría posteriormente se unieron otros descubrimientos, por ejemplo, el descubrimiento de huellas de un enorme tsunami que impactó en lo que actualmente es Haití, donde además se descubrió también grandes concentraciones de iridio. Esto resulta coincidente con la teoría del impacto, y es que la zona donde cayó el asteroide anteriormente se encontraba sumergida, de tal manera que el impacto ocurrió en un mar de baja profundidad. Al impactar el asteroide se creó un megatsunami que, según se dice, alcanzó olas de aproximadamente 100 metros de altura. La evidencia de este megatsunami puede verse en varias zonas del Golfo de México, Estados Unidos y en algunas costas del Mar Caribe, y fue así como se consolidó uno de los más grandes descubrimientos de nuestra época. Resulta curioso ver cómo prácticamente Pemex terminó por demostrar accidentalmente la hipótesis de Álvarez. Esta es una de mis historias favoritas en ciencia porque nos recuerda algunas cosas. Lo primero es que los grandes descubrimientos científicos no siempre se realizan de la noche a la mañana. Algunos tardan incluso años en consolidarse. Lo segundo es que incluso algo tan grande como un cráter de más de 180 kilómetros puede pasar desapercibido ante la atenta mirada de los científicos. Y finalmente, que así como otros grandes descubrimientos realizados en la historia, los grandes descubrimientos científicos se pueden realizar de manera totalmente fortuita o accidental. Antes de despedirme, me gustaría decirte que si te agradó este video, por favor no te vayas sin dejar un me gusta. También déjanos en los comentarios si conocías esta historia y los descubrimientos realizados en torno a la teoría del impacto KT. También te invito a que te suscribas si es que te gustan esta clase de videos. Activa las notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suba nuevo contenido. Sin más por el momento, muchas gracias por visitar y espero verte de nuevo en un próximo video.